Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una entrevista especial del Rapidín. Y nos da mucho gusto a Jaime Guerrero y su servidora recibir una vez más, agradeciéndole mucho su espacio, su tiempo y sus conocimientos, el doctor Tonatiuh Guillén. Ustedes saben que es, pues yo diría que en México, uno de los académicos que sabe más sobre el tema migratorio. Él fue director del Instituto Nacional de Migración, pero además él fue el presidente del Colegio de la Frontera Norte, o director, como ustedes prefieran, o rector del Colegio de la Frontera Norte. Siempre me hago bolas con el cargo, Tonatiuh, pero te damos la bienvenida. Nos da mucho gusto que estés con nosotros en tiempos pues muy complicados para el mundo y para los migrantes. Y te doy la palabra, Jaime Guerrero. Bueno, yo también le doy la bienvenida a Tonatiuh. Estábamos platicando que vivimos tiempos difíciles. Le agradecemos porque la verdad es que su tiempo siempre es importante. Lo hemos visto en todas partes, le decía yo, te he visto en el periódico, en la televisión. Entonces, le agradecemos doblemente. Bueno, en todos lados. Sí. A ver, Tonatiuh, un panorama general de lo que está pasando hoy en Estados Unidos con relación al tema migrante y de la actitud del gobierno mexicano o de la reacción del gobierno mexicano sobre el asunto. Muchas gracias, Tere, Jaime, qué gusto saludarlos. Al contrario. Es una coyuntura efectivamente muy densa, muy compleja. Tiene una cantidad grande de ramificaciones y pudiéramos comenzar señalando que lo que estamos viendo en Los Ángeles, que yo le llamaría una especie de zona cero, de una colisión entre la política migratoria de Trump y la realidad. Ahorita vemos de cómo está esa parte de la realidad, pero es una colisión que está generando grandes tensiones en Estados Unidos. La política migratoria, como bien conocen, de Trump tiene dos grandes rutas. Una, la de frenar el arribo de migrantes y refugiados a las fronteras de Estados Unidos y en particular a la frontera con México. Eso ya lo logró, ese es un hecho, ya casi nadie puede llegar por muchas razones, entre otras el de la militarización de la frontera. Y el segundo componente es las deportaciones masivas. Y ahí en las deportaciones masivas, la reacción última de Trump fue impulsar medidas de fuerza muy explícitas, muy radicales, muy agresivas, que implicaron que personal del ICE con equipamiento cuasi militar, incluso algunos con ametralladoras, entraran a un restaurante o a un lugar de trabajo o perseguir personas en la calle. Esta forma tan agresiva generó una enorme indignación y protestas en todo California, en sus actores políticos, sociales, de todo tipo, las comunidades, por supuesto, pero tiene otro componente que vale la pena destacar y agregar en esta reacción, que es la parte de realidad, el choque con la realidad. Y es que las personas en situación irregular en zonas como Los Ángeles o San Diego u otras grandes ciudades, primero son miembros de las comunidades. Esto hace toda la diferencia. No es el migrante que recién cruzó, no es alguien que tuvo unos días de estancia en Estados Unidos de forma irregular, sino son personas que han hecho la vida, que tienen familias, que son los vecinos, que son los amigos, que son los empleados, los empleadores, los miembros de las iglesias, de los clubes, son la comunidad. Gracias. Entonces, cuando el esfuerzo antimigrante de Trump de esa manera llega contra estas personas, es un choque contra la comunidad. Y dicho por el lado económico, contra el propio interés de la estructura económica de esas zonas de Estados Unidos, contra la estructura social de Estados Unidos. Y esa es la parte de realidad que no
logra registrar el gobierno de Estados Unidos es que cuando se plantea deportaciones masivas es un choque contra la estructura social de Estados Unidos. Y esa genera reacciones muy potentes, como la del gobernador de California, que ha sido pues muy fuerte, muy congruente, la de la alcaldesa de Los Ángeles también extraordinaria, el alcalde de San Diego y otros, incluso ya hicieron una red enorme de alcaldes protestando contra las políticas de Trump y está creciendo la indignación. Entonces, ese es el choque que estamos viendo ahora y el gobierno de México pues ha tenido un rol marginal en la realidad del proceso, distante, francamente, pero como ha tenido algunos pronunciamientos dirigidos a su público local, pareciera que con eso está atendiendo a la problemática. Entonces, hacer algo en Estados Unidos frente a estas iniciativas tan, pues, de barbarie que tiene ya en el camino el gobierno de Trump, implicaría hacer otras cosas. En el cortísimo plazo, por ejemplo, hacer un giro muy marcado de apoyo a los consulados, darles las provisiones económicas y materiales suficientes para poder reaccionar y no simplemente con el presupuesto recortado decirles ahí les encargo, no den la pelea con lo que tienen. Y la parte más amplia que tampoco se ha hecho en muchos años es una estrategia de comunicación con otros actores políticos que no sean, por ejemplo, ahora quienes están en las oficinas de Trump. Hay que hablar con la estructura del poder de Estados Unidos, esto es con el Congreso en el sentido amplio, con todos sus integrantes, con gobiernos de los estados, que algunos son aliados naturales del diálogo con México, como California, como Illinois o como Nueva York y otros más estados, con las ciudades y sobre todo con las comunidades. Y la comunidad mexicana, si uno se hace la lista de cuántas interacciones tuvo, por ejemplo, con el gobierno de AMLO en los años pasados, el resultado es cero. O sea, no hubo una interacción con ellos y en lo que va en este sexenio también el marcador sigue en ceros. Entonces, ¿cómo defender, cómo reaccionar, cómo trazar una estrategia sólida y congruente y obviamente sin violar ningún acuerdo bilateral o legislación de Estados Unidos? Todo eso son grandes ausencias que se han intentado paliar con, con comunicados, con palabras al público de las mañaneras o en algún meeting ahí con los servidores de la nación. Eso no es hacer política internacional ni es trazar una ruta alternativa para la relación bilateral con Estados Unidos. Y la paradoja es que hemos hecho todo lo que nos han pedido. El Trump 1 nos pidió la militarización de la política migratoria mexicana y ocurrió. Incluso lo pusimos en la ley de la Guardia Nacional y militarizamos al Instituto Nacional de Migración. Ahora le han pedido más militarización a la presidenta y dispuso 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército pegados a la línea fronteriza para complementar la militarización de Trump. Y encima de todo son unos desagradecidos. Nos sigue cuestionando. Ahora, pues la presidenta se metió indirectamente en un enredo porque la reacción normal de las comunidades en Estados Unidos, que no necesitan ninguna influencia externa, es un derivado local. Pero como hubo palabras de que ella iba a impulsar movilizaciones y en contra de lo que estaba decidiendo el gobierno de Trump,
especialmente con respecto a remesas, pero no se oye así desde Estados Unidos. Nuevamente ella se dirigía a su público local, Sí, claro. a los de la mañanera, y lo registran de otra manera en Estados Unidos. Entonces ahora que la secretaria de Homeland Security pues le diga palabras nada corteses a la presidenta por andar, según ella, promoviendo movilizaciones en Los Ángeles, pues es un efecto de esas palabras, de ese contexto, de esa lectura, que solo termino agregando que es uno de los elementos que puede tener la mayor rispidez en la relación bilateral, porque en la lectura de Trump y de sus halcones, lo que ocurre en Los Ángeles, por ejemplo, es una rebelión. Está a un paso de declarar la insurrección, está a un paso a partir de ahí de hacer ejercicios pues de fuerza con la Guardia Nacional, incluso con elementos de la Marina de Estados Unidos, y si en su cabeza y en su argumento o en su invento ubica como parte de esa insurrección a un poder extranjero, pues ya la cosa se pone muy, muy delicada, porque es casi como incitar a la invasión, porque ese es su argumento. Entonces, por lo pronto, esas palabras y ese contexto y esa reacción, pues sí ponen a la relación bilateral en un tono muy delicado. No te oyes, Tere. Perdón, Tonatiuh, yo te quisiera preguntar de los intereses también, más allá de los migrantes que se están moviendo en todo esto. Ahí viene un proceso electoral a finales del 26 en Estados Unidos, y a Trump, justo para poder adueñarse del uso de las Fuerzas Armadas, no solo de la Guardia Nacional, sino como tú nos decías muy bien, de los marines, que ya hay 700 ahí a las puertas de Los Ángeles, pues él tiene un interés político, y ese interés político es mostrarle, creo yo, a la base dura de MAGA, de los republicanos, que él es capaz de eso y más. ¿Hasta dónde crees que está pesando eso, digamos, ese interés muy personal y político, y hasta dónde lo acompaña ese núcleo duro en estos actos pues de agresión y de discriminación? ¿Cómo ves todos esos componentes, Tonatiuh? Son reales, no los descarto. Si hay un interés político muy potente. Si uno pensara en un eje común de qué está haciendo Trump y cómo lo está haciendo, no solo en materia de migración, sino en todos los otros asuntos en donde ha creado tremendos conflictos, pasan por un componente autoritario muy potente, sin duda, y pasan por un componente anti-extranjero también muy potente, aislacionista, enorme. Entonces sí es una ruta que no veo que por sí mismo la frene. Ahora hay datos también que hay que poner en la balanza. El próximo sábado, Trump convoca una celebración de las Fuerzas Armadas, el día de su cumpleaños, que es su fiestota, impresionante, pero ya tiene lecturas muy negativas incluso de republicanos. O sea, no todos los republicanos van a asistir a su pastel. Entonces hay muchos que no van a estar, porque ya la forma ya empieza a tener lecturas de exceso. Y fuera de los republicanos, entre sectores económicos, sociedad civil, comunidades, las universidades, gobiernos incluso, se está construyendo como efecto de esta agenda agresiva en muchos campos, una oposición grande. Entonces, este mismo sábado hay otro gran movimiento, otra gran convocatoria que se llama No King y que va a estar en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Más de 300. Entonces
vamos a ver un primer termómetro de cómo están las aguas. Entonces, Trump, como no puede guiar todo en función de su público cercano, le tiene que medir las aguas al proceso electoral y a reacciones electorales y a reacciones políticas, porque por el otro lado indirectamente está posicionando el liderazgo del gobernador de California. Claro. Para todos los efectos de una contraagenda. Entonces sí, esos otros equilibrios, y tengo gran esperanza. Alguna vez hablamos de la resistencia, ¿se acuerdan? Claro. Hace algunas semanas, que no estaba ni siquiera todavía ahí armada, pero ya había señales y por eso la importancia de referirla, porque ahora tiene cuerpo y forma y va a tener una primera expresión justo también este sábado como explícita oposición. El día de hoy el New York Times publica una página de la señora dueña de Walmart, la señora Walton, que abiertamente está convocando a las expresiones en contra del gobierno de Trump. Entonces ya estamos en otro nivel, ya no está solito, su prepotencia es un invento, para ponerlo de esta manera. Sí, hablábamos de la resistencia, Tonatiuh. Yo me estaba acordando en la mañana que me estaba preparando para nuestra entrevista, pero hay algo que me preocupa, que es la narrativa que está acompañando a Trump, porque puede haber focos de resistencia o grandes sectores de resistencia, pero en este juego la narrativa es muy importante. Por ejemplo, para poner el caso de Andrés Manuel tuvo un gobierno muy fracasado, en donde quieras, educación, salud, energía, lo que quieras. Sí. Pero la fuerza de su narrativa siguió adelante. A mí me preocupa porque la narrativa de Trump puede tener dos efectos. El primer efecto, pues, es acuerpar a sus seguidores, que eso lo está logrando, sin duda. Pero también puede amedrentar a sus opositores. Que eso lo hemos visto en la historia una y otra vez. Una narrativa que hable de California estaba en llamas, Los Ángeles estaba en llamas, las escenas de banderas mexicanas sobre patrullas incendiadas, todo eso es una forma también de usar la fuerza de la narrativa, y es una narrativa, tú lo mencionaste, ya no me acuerdo si en una entrevista o en Proceso o con Aristegui, o no sé dónde lo mencionaste, el tema de las narrativas. Y sobre todo en un gobierno que ya se está saltando leyes, Tonatiuh. Exacto. El gobierno de Trump, o sea, si fuera un gobierno que dices, ok, tiene una gran resistencia, pero está cumpliendo la ley, es decir, le hace caso a jueces, le hace caso a leyes, pero estamos ante un gobierno, el de Trump, que se está saltando leyes, que está cuestionando el habeas corpus, por ejemplo. Yo tengo que obedecer el habeas corpus. Esa fue una pregunta que hizo en público. O sea, esa pregunta debía indignarnos, o a los norteamericanos. ¿Pasó? Lo ha comentado Nancy Pelosi, lo ha comentado otros legisladores, pero estamos ante un gobierno que está desarrollando una narrativa muy peligrosa, racista, tú lo has dicho 20 veces, una narrativa que puede tener el efecto, vamos a usar una palabra muy mexicana, de acalambrar a parte de la oposición, Tonatiuh. ¿Qué piensas al respecto de la narrativa trumpiana? Es sin duda uno de sus elementos que mejor maneja la manipulación, la desinformación, la provocación
muy explícita, y aunque parezca que no lo es, es un demagogo muy bien equipado en esa materia. Y sí hay narrativas tremendas, unas absolutamente primarias, que por ejemplo el déficit comercial de Estados Unidos implica que los países que tienen superávit viven de Estados Unidos, por ejemplo. Eso no se sostiene en ningún manual de economía ni de comercio, pero es el argumento que ha estado todo este tiempo y muchísima gente se lo cree efectivamente. O el argumento que pasó de la invasión de migrantes como metáfora a la invasión como su definición ya en documentos gubernamentales, y a la declaración de emergencia nacional en la frontera, y a un pasito ahora de que son invasores que viven en Estados Unidos y hay que liberar a California de esa invasión. Son palabras súper fuertes, durísimas. O sea, ya estamos a un paso de la justificación del uso de la fuerza bruta azteca. Esto ya está ahí detrás de la puertita, solo esperando la oportunidad para que ocurra. Pero en ese contexto justamente es como se han construido las oposiciones. O sea, las acciones de gobierno generan su oposición. No, muchas veces ni existen esas oposiciones, pero la acción de gobierno las construye. Y en este caso, Trump está construyendo una cantidad grande. Por ejemplo, en la parte económica, y hay una reacción de sectores económicos enteros que dicen, oye, tranquilo, ¿quién nos va a cuidar? Que estás descomponiendo la estructura económica. De hecho, hoy apenas acaba de decir 2, 3 frases hace un rato, Trump, de que le han dicho que hay problemas con empleo. Pero ese es un hecho, hay una reacción. Las universidades, caray, los jóvenes de las universidades, Harvard, que se le puso enfrente a grandes costos, y otros, y no van a ceder. Harvard no va a ceder, y otros no van a ceder. Y volviendo al caso California, pues yo no veo acalambrado al gobernador de California, al contrario, lo veo encantado. Sí, No mira, por lo que ocurra, pero está en fuerza, está en posición de fuerza. Entonces sí entiendo el acalambramiento y lo creo, pero lo veo en esta coyuntura, y por eso es muy interesante ver lo que va a pasar el sábado. Hay que revisar ese sábado. Vamos a ver un gran termómetro ese sábado. Tonatiuh, desde luego que el señor Newsom, el gobernador, pues no está acalambrado, ni la alcaldesa de Los Ángeles, su junta que tú decías, con 30 alcaldes de California, para mostrar fuerza y que no hay, que todo está tranquilo, el toque de queda para evitar desmanes, en fin. Pero por otro lado, yo no veo al Partido Demócrata en una posición fuerte, contundente, rechazando esto. Sí, el señor Newsom yo creo que tiene garantizado que va a ser candidato demócrata, o al menos va a estar en el juego, pero ¿tú ves realmente a los demócratas uniéndose, trabajando? No sé, figuras emblemáticas, Obama, Clinton, no sé. ¿Está pasando algo por ahí? Aquí es donde tendría que hacer una precisión de resistencia y de oposición. No es algo que pase por el Partido Demócrata. Ya lo brincó. Es una estructura que está en otro territorio. Tal vez se encuentre con el Partido Demócrata. Tal vez. Sería bueno. Pero sí, tal vez. Pero por lo pronto es una estructura que ya lo sobrepasó con mucho. Entonces, la lectura de la resistencia, su nivel, su presencia, su efecto social y político, no lo mediría en función de actores del Partido Demócrata, sino en función de actores que están en otros territorios, que están moviéndose de manera autónoma,
por su cuenta y que no pasan por el Partido Demócrata. El día que el Partido Demócrata pretenda asumir un liderazgo de toda esta oposición que se está construyendo, ahí pierde el Partido Demócrata, porque es mucho más amplio, es mucho más amplio. Entonces la parte electoral, todavía yo la esperaría un poco. Está muy bien que la señora Pelosi, por ejemplo, salga y diga unas cosas clarísimas sobre el proyecto autoritario y dictatorial de Trump, sin duda. Está muy bien. Lo mismo hizo el gobernador de California y han hecho otros actores. Bueno, el señor Sanders, digo, también ha sido más que claro. Hay varios, ¿no? Hay varios actores que han sido muy claros y otros que no han salido, o han salido poquito. Pero creo que está bien que no lo hagan. Está bien, no es el momento de pretender una traducción electoral, y creo que no debe ser una apropiación de un partido de algo tan amplio. Entonces, eso hay que medirlo en esos dos territorios. Perdón, Jaime, aquí le quito para no perder el punto con Tonatiuh. Sin embargo, lo de los empresarios, creo que sí es algo muy importante a destacar el día de hoy, ¿no? Sí, no, sin duda. Y por ejemplo, lo que hizo la señora Walton, yo no creo que tenga que ver con los demócratas. Es porque le están descomponiendo su estructura comercial, punto. Negocio. ¿No? Pues sí. Están descomponiendo su negocio en dos vías, como consumidores y como trabajadores. Entonces hay un problema serio ya en muchos campos. Y eso por el lado económico. Hay que ver qué va a pasar con el crecimiento también de la economía de Estados Unidos, porque está en bajada. Entonces, las expectativas originales del año ya están otra vez muy abajo. Y sobre eso van a reaccionar una cantidad grande de sectores económicos. Pero no solamente. Por ejemplo, la agresión contra las diversidades de género. Hace poco fue el desfile o la ceremonia o la fiesta que se hace en las ciudades sobre el orgullo de las diversidades sexuales. Y bueno, también expresan su oposición y no necesariamente pasando por el Partido Demócrata o los personas que han sido agraviadas por razones el ataque contra la protección a diversidades étnicas o el favorecer los derechos a ciertos principios de inclusión de minorías y demás. Ese fue un ataque, y ese es un ataque que está generando otras reacciones. Por eso lo del sábado me entusiasma mucho, porque es la sumatoria de todo. Van todas las tensiones. La migratoria pues va a estar, las económicas van a estar, los ataques contra los centros de investigación van a estar, los ataques contra diversidades sexuales van a estar, sobre el respeto a las diversidades étnicas y principios, todo, está todo juntito. Mujeres, Tonatiuh, por eso, entonces, sí, va en este otro amplio de diversidades y derechos de géneros, pero ahí van juntos. No, toda la cuestión del aborto, por ejemplo, va junto con eso. Entonces no hay una agenda, sino muchas agendas. No hay una resistencia, sino muchas resistencias. Y por eso, insisto, sería un error siquiera pretender que los demócratas lo conduzcan. O sea, no se puede. No se puede. En algún momento coincidirán o no, pero no es que conduzca, no mediría en función de demócratas la tensión social que está en construcción. Y si el gobierno de Trump sigue avanzando en la línea frente al tema migratorio militarista, para dejarlo en esa palabra, tanto de ICE como de la Guardia Nacional o eventualmente de Marina y Ejército, el nivel de tensión al interior de Estados Unidos va a subir impresionante. Y sí lo veo haciéndolo, ¿eh? Sí va en esa dirección.
A ver, Tonatiuh, has puesto sobre la mesa el asunto de la apropiación. Yo primero te cito a ti. Este es un asunto muy denso en lo que está pasando en Estados Unidos, con muchas complejidades. Hace mucho tiempo se decía que tú lo sabes, que las centrales obreras votaban demócrata, o que los migrantes o los México norteamericanos que ya tenían posibilidad de votar votaban demócrata. Con el paso del tiempo hemos visto cómo los partidos en Occidente, no solamente en Estados Unidos, han vaciado sus filas, digamos. Ya no hay filas leales. Empresarios que están contra el Partido Republicano en este momento, sí, México norteamericanos que están a favor de Trump para que no lleguen más migrantes. O sea, tenemos un panorama muy complejo. Te voy a plantear una situación de la que yo no tengo respuesta y espero que tú sí, porque alguien necesita tener una respuesta. Te digo por qué. Sí, entiendo por qué los demócratas no quieren levantar tanto la cabeza, porque entonces Trump los podría acusar a todos de que están confabulándose contra Estados Unidos, cosa que no, y tendría un efecto, digamos, electoral. Entiendo eso. Pero si hay algo que he visto a lo largo de los años y a lo largo de estudiar cosas, es que muchos de los movimientos pueden ser muy fuertes, pero en la medida en que no tienen una dirección, se van disgregando. Es decir, es mucho más fácil para un gobierno autoritario, digamos, desarticular movimientos que tienen muchas cabezas y que no están articulados. Y en esa parte es donde se necesitaría, no sé si el Partido Demócrata o algo, que por lo menos le diera una dirección que no solamente fuera estamos contra Trump. No sé si me expliqué. O sea, tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas también. Yo te diría, Tonatiuh, ¿cómo se va a canalizar toda esta inquietud en el 2026? Que es lo que realmente es importante, porque quitarle a Trump el dominio, digamos, sobre el Congreso, pues resulta algo vital para la resistencia, ¿no? Para el mundo. No solamente eso, sino, o sea, tiene que haber alguien. Es decir, los jubilados lo que están diciendo es no te metas con nuestras jubilaciones. Bueno, sí, o sea, tiene que haber alguien que diga, ¿saben qué? Estoy inventando, el Partido Demócrata se posiciona a favor de esto. Y esa parte es la que no vemos. O sea, no para que se apropie, sino para que diga, ¿saben qué? Sí, estamos a favor. Por ejemplo, en esta coyuntura nadie se ha atrevido a decir, hace falta una reforma migratoria como la de Reagan. Nadie. Van a ser, está surgiendo, van a ser de aquí. Pero a ver, no tengo una respuesta, tengo un comentario. Porque mi respuesta no te va a gustar. No, pues dilo. A ver, es que, lo siento, pero también la historia muestra que no todos los procesos son conducibles. No todos los procesos les puedes construir un canal. Y sobre todo en esta coyuntura en donde la agenda es 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son muchos canales. ¿Sí? Entonces no son conducibles. Tienen un punto común, que es una oposición a políticas de gobierno, a un gobierno, y punto. Ahí van a canalizar reacciones y propuestas. Los que tienen la agenda económica tienen claro qué es lo que quieren. En la parte sindical también. Ya incluso paradójicamente ahorita hay muchos sindicatos, especialmente en California, que están mega ofendidos con la política migratoria cuando nominalmente debieran ser los beneficiarios. Así es. Entonces, ese tipo de
de disonancias, entre comillas, está ahora en este escenario. Y mi punto, que te reitero, solo es un comentario, es que la diversidad de agendas es tan grande ahorita que tiene un punto de confluencia, que es esta oposición y resistencia. Pero no me imagino una dinámica que los haga alinearse en un punto, ¿no? Y si los demócratas pretendieran, primero, no es conveniente, segundo, no lo van a lograr. No está en el mapa hacer esto. Tendrían que tener a los servidores de la nación y no los tienen. Oye, Tonatiu, pero el asunto son procesos sociales tan amplios, son procesos sociales tan amplios, tan extensos, tan diversos, que van a encontrar su coyuntura ahora. Pero no creo que, por ejemplo, del evento del No King surja una meta asociación. No lo creo. Claro que no. ¿No? Entonces, y así se van a mover, en esta agenda, y van a coincidir en puntos progresivamente, pero no todo mundo. Unos sí, unos no, unos ahorita, otros después. Pero esa necesidad de confluencia la entiendo perfecto. El objetivo de confluencia lo entiendo perfecto. Ahora, la factibilidad de confluencia, ese es mi punto. No van a confluir en la elección próxima. Así es. Ni van a confluir totalmente en todo demócrata y nada republicano, no necesariamente. No, pero sí van a confluir en un reequilibrio. Ahí yo creo que el asunto es cómo motivas reequilibrios. Hay algunos que me queda claro que no tienen mucha discusión, por ejemplo, el lado demócrata de California. No veo que cambie, ¿no? O Illinois tampoco. O sea, no veo tampoco Nueva York. Pero ve a Texas hoy movilizando. No. Texas también tiene su resistencia. Las comunidades en Dallas, en Houston, pues están saliendo a la calle con todo y que tienen la amenaza de la Guardia Nacional. Entonces, no está simple tampoco para los malos, ¿eh? Hay resistencia. Ahora, las formas de resistencia pues van a estar en las calles muchas, y otras tal vez sí se logren canalizar electoralmente el próximo año, pero que este ambiente de impunidad, este ambiente de prepotencia, este ambiente de que lo que yo hago, lo hago porque quiero y lo puedo hacer porque se me da la gana. Y si quiero, me hago un desfile el día de mi cumpleaños. Ese mensaje creo que se está rompiendo. Se está rompiendo. Y vamos a ver hasta dónde. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo te quisiera preguntar, ¿cómo ves el viaje al G7 de la señora Claudia? Mira, a mí me hubiera gustado que hubiera una reunión formal, bilateral, que no fuera un encuentro casual, pero entiendo que la coyuntura se da así. ¿Le ves alguna utilidad a eso? En esta coyuntura, en estos días, en el contexto que acabamos de comentar, tiene riesgos de alguna rispidez. Si hay un encuentro bilateral o personal entre un espacio de diálogo, aunque sea para la foto, hay que cuidar los simbolismos y cuidar que no la maltraten explícitamente a la presidenta. Eso sí hay que cuidarlo. Y ahí la Cancillería tiene que ser mega hábil, porque hasta ahorita le ha fallado 9 de cada 8. Pero ese cuidado de la presidenta tiene que estar especialmente marcado en esa reunión, incluso para las partes simbólicas. Pero por otro lado, qué bueno que va. Ya era hora de empezar a tener un diálogo
de primer nivel con los países de las economías más potentes. Eso está súper bien. Pero sí hay que cuidar, y creo que por eso lo subrayo, hay un contexto de riesgo, de rispideces, y que en el mundo de las formas, pues puede ser delicado. Entonces, pero ahí es donde la capacidad de entendimiento de quien conduzca los detalles del encuentro por parte de México es crucial. Ahí es crucial la finura, el cuidadito, minuto por minuto, mano por mano. Eso tendría que estar en una agenda mega detallada, incluso para saber reaccionar si hay escenarios difíciles. En fin. Bueno, Tonatiuh, yo no, después de mi decepción, de que no tienes respuesta, yo te No, Jaime, agradezco. no te Y paso a retirarme. No, no es cierto. No, te agradezco. no te despidas todavía, porque entonces déjame hacer una última Sí, pregunta. pues yo sí me voy a despedir, pero sí, dame chance, yo sí me despido. No, yo te agradezco, Tonatiuh, yo no tengo más preguntas. Yo solamente mi insistencia, porque sí es cierto que son megadiversos estos, las oposiciones, pero si no hay una columna vertebral, todas son manejables, todas son desarticulables, y como tú dices, a la hora de darle el poder a alguien, con 3 o 4 medidas podrías desarticular grandes grupos, o con una narrativa que convenza de que en efecto los migrantes son o las diversidades, la guerra contra la población transgénero es atroz, las violencias. Tú podrías manejar eso, y esa fuerza de la narrativa me preocupa, porque no veo de este lado una fuerza narrativa tan grande, y que solamente puede salir, y lo voy a decir, de políticos profesionales. Uno a veces se pregunta, ¿para qué sirven los políticos profesionales? Pues para eso, precisamente para eso. Seamos optimistas, Jaime. Esa es la respuesta. Seamos optimistas. Bueno, optimistas sí. Que ocurran los reequilibrios, ojalá. Sí. Tonatiuh, la última pregunta. Muchos mexicanos o algunos mexicanos piensan que si Trump zarandea a la presidenta o zarandea a México o le va mal a México con Trump, eso es bueno para la democracia en México, para las libertades, para el respeto a los derechos humanos. Me gustaría mucho conocer tu punto de vista, y estoy segura que a Jaime también. No, así no. Si se trata de zarandear, no. Esa es una cuestión de soberanías. Hay que ubicarnos en la vieja historia de la relación México-Estados Unidos, y hay que mantener distancias marcadas por el derecho internacional y por el respeto. Eso es una raya que hay que cuidar definitivamente. Totalmente de acuerdo. No omito que hay agendas en donde coincidan los intereses, no de los gobiernos, de los países y de las sociedades. Por ejemplo, en la cuestión del narcotráfico, por ejemplo, en la cuestión de la corrupción. Que haya cooperación en esos espacios, sin duda. Pero moverse al lado del zarandeo y que Trump sea el jefe político en México, bueno, ya, eso no. Esas son otras cosas. Absolutamente, hay que separarnos de eso. Oye, Tonatiuh, pues no te queremos dejar de dar lata, al ratito está muy movido esto, y pues es un privilegio escucharte con tu sensatez, con tu conocimiento, con tu madurez para enfocar pues esta realidad tan difícil que estamos viviendo. Muchas gracias al doctor Tonatiuh. Gracias, Tonatiuh. Un abrazo. Qué gusto, un abrazo grande y gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, a ti, Tonatiuh, y a ustedes que nos están viendo. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.